Era 1925. Florence Scovel Shinn acababa de despertar de un sueño tan vívido que sus manos temblaban al escribir. En el sueño, un ángel le mostraba un reloj. Las manecillas marcaban exactamente 5 minutos antes de la medianoche. Y una voz, que ella describió como un trueno suave, decía: «En esta ventana, las palabras habladas atraviesan el velo, sin resistencia». Cuando Florence despertó, miró el reloj al lado de su cama. Eran las 23:55, 5 minutos antes de la medianoche. Y en ese momento, ella entendió que había recibido un secreto que cambiaría la vida de miles de personas. Un portal temporal donde el universo no solo escucha, él responde instantáneamente. Si estás viendo esto ahora, no es coincidencia. Florence enseñó que la única coincidencia verdadera es aquella que ignoras. Y lo que voy a revelar en los próximos minutos es la oración exacta, palabra por palabra, que Florence creó, para ser hecha 5 minutos antes de dormir. Una oración que activa prosperidad instantánea mientras tu cuerpo descansa. Pero antes de darte las palabras sagradas, necesitas entender por qué este momento específico tiene un poder que ningún otro horario del día posee. Tu cerebro opera en frecuencias diferentes durante el día. Cuando estás despierto y activo, tus ondas cerebrales están en beta, la frecuencia de la conciencia despierta, de la lógica, de la resistencia. Pero 5 minutos antes de dormir, algo extraordinario sucede. Tu cerebro comienza a deslizarse hacia el estado teta, la frontera entre la conciencia y el subconsciente. Es en este portal, en esta ventana sagrada, que las puertas de tu mente subconsciente se abren completamente. Y Florence descubrió que, cuando hablas decretos en este momento exacto, ellos no encuentran resistencia. Entran directo al computador central de tu realidad y comienzan a manifestarse mientras duermes. Pero hay más. Florence estudió textos antiguos de Cábala y descubrió algo que pocos saben. Los místicos judíos llamaban al momento antes de dormir recitación antes de dormir. Ellos creían que en este momento el alma sale parcialmente del cuerpo para visitar los reinos celestiales, y las últimas palabras que hablas antes de dormir son las instrucciones que tu alma lleva al universo. Son los pedidos que ella entrega directamente en la presencia divina. Florence conectó este conocimiento antiguo con sus propias revelaciones y creó una oración que funciona como un código de acceso directo a la abundancia divina. Déjame contarte lo que sucedió con Sofía Mendoza, una de las alumnas de Florence, en 1926. Sofía estaba en la ruina, literalmente. Tenía $15 en el banco y una pila de cuentas, que sumaban más de 300. Ella fue a una conferencia de Florence, desesperada, casi sin esperanza. Cuando Florence mencionó la oración de los 5 minutos antes de dormir, Sofía anotó cada palabra, con manos temblorosas. Esa noche, ella hizo exactamente como Florence instruyó. 5 minutos antes de cerrar los ojos, ella habló la oración. Y entonces, algo inexplicable sucedió. Sofía durmió profundamente, por primera vez en meses, sin ansiedad, sin preocupación, como si un peso hubiera sido removido de sus hombros, mientras las palabras de la oración salían de su boca. A la mañana siguiente, ella recibió una carta. Un tío lejano, que ella ni siquiera sabía que existía, había fallecido y le había dejado exactamente
$350, lo suficiente para pagar todas sus deudas e incluso sobrar algo. Pero la historia no termina ahí. En los 6 meses siguientes, Sofía continuó haciendo la oración, cada santo día, 5 minutos antes de dormir, y el dinero comenzó a fluir, de maneras que ella nunca imaginó, clientes que ella ni siquiera estaba buscando, oportunidades que aparecían de la nada, ideas que llegaban en sueños y se transformaban en ingresos. Y cuando ella fue a agradecer a Florence personalmente, Florence dijo algo que cambió completamente cómo Sofía veía la oración. Florence dijo: ¿crees que fue la oración la que trajo el dinero? No, querida, la oración simplemente removió la barrera que tú habías construido entre tú y la prosperidad que siempre estuvo disponible. El universo siempre quiso darte abundancia, pero tú estabas bloqueando, con miedo, duda, preocupación. La oración de los 5 minutos antes de dormir disuelve esas barreras, mientras tu mente consciente descansa. Y cuando las barreras caen, la abundancia fluye naturalmente. Ahora, antes de darte las palabras exactas de la oración, necesitas entender 3 reglas sagradas que Florence estableció. Si rompes cualquiera de ellas, la oración pierde su poder. Primera regla: no puedes hacer la oración con duda. Si una parte de ti está pensando, esto no va a funcionar, mientras hablas las palabras, estás enviando una señal doble al universo. Y el universo siempre responde a lo que realmente crees, no a lo que hablas. Entonces, si tienes duda, no hagas la oración. Espera hasta que tengas, al menos, una chispa de fe. Porque la fe del tamaño de un grano de mostaza, como Florence siempre citaba, es suficiente para mover montañas. Segunda regla: no puedes hacer la oración y después quedar despierto preocupándote. El poder de la oración está en que sueltes, en que entregues tu pedido al universo y duermas en paz, confiando en que está hecho. Si haces la oración y después te quedas acostado, pensando en cómo vas a pagar las cuentas, estás cancelando el decreto. Florence decía: tu trabajo es plantar la semilla con las palabras. El trabajo del universo es hacerla crecer. Pero si te quedas desenterrando la semilla a cada rato para ver si está germinando, matas la planta antes de que brote. Tercera regla: no puedes contarle a todo el mundo que estás haciendo la oración. Florence era clara sobre esto. Existen personas que van a sembrar duda, escepticismo, energía negativa en tus manifestaciones. Y cuando estás en los primeros días haciendo la oración, tu fe todavía está frágil, como una llama de vela. Una sola palabra de descreimiento de alguien cercano puede apagar esa llama. Entonces, haz la oración en silencio. Guárdala para ti. Deja que los resultados hablen por ti. Ahora voy a darte las palabras. La oración exacta que Florence Scovel Shinn creó después de aquel sueño en 1925. Pero antes, quiero que entiendas una cosa. Estas no son solo palabras bonitas. Cada palabra fue elegida con precisión quirúrgica. Cada sílaba carga una frecuencia específica. Y cuando hablas esta oración, 5 minutos antes de dormir, estás, literalmente, reprogramando tu subconsciente para operar en la frecuencia de la abundancia. La oración comienza así: doy gracias, porque la infinita sustancia del bien ahora se manifiesta como provisión sin fin en mi vida. Ve la genialidad de Florence.
En esta primera frase, ella no dice «yo pido». Ella dice «yo doy gracias». Porque la gratitud presume que ya fue concedido. Cuando agradeces por algo, estás diciendo al universo que aquello ya es tuyo. Y el universo, no entendiendo tiempo lineal como nosotros, responde inmediatamente a la frecuencia de la gratitud, trayendo más de aquello por lo que estás agradecido. La segunda parte de la oración es esta. Mientras duermo, mi mente subconsciente trabaja para mí, atrayendo oportunidades perfectas, personas idóneas y riqueza inesperada. Florence sabía que su subconsciente nunca descansa. Mientras duermes, él continúa procesando, organizando, creando. Y cuando le das una instrucción clara antes de dormir, él pasa la noche entera trabajando en esa instrucción. Es como programar una computadora para hacer descargas mientras no la estás usando. Cuando te despiertas, el trabajo ya está hecho. Tercera parte. Yo libero toda preocupación sobre el dinero y confío en que el universo me suple abundantemente ahora. Esta es la parte más difícil para la mayoría de las personas. Liberar la preocupación, porque nos han condicionado a pensar que preocuparse es ser responsable, que si no estás preocupado por el dinero, eres irresponsable. Pero Florence enseñó exactamente lo opuesto. Ella decía, la preocupación es oración al revés. Cuando te preocupas, estás manifestando exactamente lo que no quieres. Entonces, esta frase de la oración es un decreto para cortar el cordón de la preocupación y reemplazarlo por confianza. Una confianza ciega, como la que le tenemos a la Virgencita. Cuarta y última parte. Mi barco ha llegado. Está hecho. Está consumado. Y así es. Florence usaba mucho esta metáfora del barco. Ella decía que tu prosperidad es como un barco que ya salió del puerto y está navegando en tu dirección. Tu trabajo no es remar hasta el barco. Tu trabajo es quedarte en la playa con total certeza de que él va a llegar. Y cuando declaras, mi barco ha llegado, en el presente, estás colapsando el tiempo. Estás trayendo el futuro para el ahora, porque en el reino espiritual, donde todas las cosas ya existen, tu barco ya llegó. Tú solo estás alineando tu realidad física con la realidad espiritual. Ahora, voy a darte la oración completa de una vez y quiero que la guardes. Escríbela en un papel. Colócala en la mesita de noche, porque a partir de hoy, 5 minutos antes de la medianoche, vas a decir estas palabras. Doy gracias porque la infinita sustancia del bien ahora se manifiesta como provisión sin fin en mi vida. Mientras duermo, mi mente subconsciente trabaja para mí, atrayendo oportunidades perfectas, personas idóneas y riqueza inesperada. Yo libero toda preocupación sobre el dinero y confío en que el universo me suple abundantemente. Ahora, mi barco ha llegado. Está hecho. Está consumado. Y así es. Pero Florence no paró ahí. Ella añadió una técnica extra para amplificar el poder de la oración. Ella la llamaba visualización del portal dorado. Funciona así. Después de que dices la oración, cierras los ojos e imaginas una puerta dorada frente a ti. Esa puerta está levemente entreabierta y ves luz dorada escapándose por las grietas. No necesitas abrir la puerta. Solo necesitas saber que del otro lado está toda la abundancia que necesitas. Y mientras te duermes, tu mente subconsciente atraviesa esa puerta y busca lo que necesitas. Es una forma de darle una imagen visual para que el subconsciente trabaje. Muchas personas me preguntan, ¿pero qué pasa si no consigo visualizar bien?
Florence respondía a esto de forma brillante. Ella decía: no importa si la imagen es nítida o borrosa. Lo que importa es la intención detrás de ella. Tu subconsciente entiende intención, no detalles. Entonces, incluso si todo lo que ves es una vaga sensación de luz dorada, es suficiente. La puerta no necesita ser una puerta real. Puede ser una cortina, una ventana, un velo. El símbolo es solo un gancho para tu mente. El poder está en tu intención de acceder a la abundancia divina. Ahora, déjame contarte algo que poquísimas personas saben. Florence probó esta oración en diferentes horarios antes de fijar los 5 minutos antes de la medianoche. Ella intentó por la mañana al despertar, intentó al mediodía, intentó al atardecer, y ella documentó meticulosamente los resultados. Lo que ella descubrió fue fascinante. La oración funcionaba en todos los horarios, pero en los 5 minutos antes de la medianoche, los resultados eran 3 veces más rápidos. Las personas relataban manifestaciones en 24 a 72 horas, mientras que en los otros horarios llevaba semanas. ¿Por qué? Porque en aquel momento específico, estás literalmente cayendo en el subconsciente, y las últimas semillas que plantas antes de caer son las que germinan más rápido. Hay una historia que ejemplifica perfectamente el poder de este timing. Rodrigo Torres era un empresario de la Ciudad de México que estaba al borde de la bancarrota en 1927. Debía $40,000, una fortuna en aquella época. Él fue a una de las pláticas de Florence completamente escéptico. Él hasta admitió después que solo estaba allí porque su esposa insistió. Cuando Florence enseñó la oración de los 5 minutos, Rodrigo anotó más por educación que por fe. Pero aquella noche, acostado en la cama sin poder dormir por culpa de las preocupaciones, él recordó las palabras y pensó: ¿qué tengo que perder? Él dijo la oración. Por primera vez en meses, él durmió la noche entera. Al día siguiente, él recibió una llamada de un inversionista que él había conocido años atrás y nunca más había tenido contacto. El inversionista dijo que Rodrigo había aparecido en un sueño de él la noche anterior. Y en el sueño, una voz le dijo que invirtiera en el negocio de Rodrigo. El inversionista no solo pagó todas las deudas de Rodrigo, sino que se volvió socio. Y en los 10 años siguientes, ellos construyeron un imperio. Rodrigo escribió una carta a Florence en 1937 que está archivada hasta hoy. En la carta él dice: yo no sé si fue Dios, si fue mi subconsciente, o si fue alguna fuerza cósmica que yo no entiendo. Pero yo sé que algo cambió aquella noche, cuando yo dije aquellas palabras 5 minutos antes de la medianoche. Y mi vida nunca más fue la misma. Esta es la magia de la oración de Florence. Ella no exige que entiendas cómo funciona. Ella solo exige que lo hagas. Y Florence siempre decía: no necesitas entender de electricidad para encender la luz. Solo necesitas apretar el interruptor. La oración es el interruptor. La abundancia divina es la electricidad. Y los 5 minutos antes de la medianoche es el momento exacto donde el circuito se completa. Pero hay algo más que necesito decirte, y esto es crucial. La oración funciona diferente para cada persona. Para algunos, la lana llega, literal. Un cheque, una oferta de trabajo, un cliente inesperado. Para otros, llega como idea. Una inspiración que cuando es ejecutada, genera ingresos. Para otros aún, llega como remoción de bloqueo. De repente aquella deuda que parecía imposible de pagar es perdonada. Aquel proceso judicial que estaba succionando todo tu dinero es archivado.
Florence explicaba esto con una metáfora linda. Ella decía: el universo tiene billones de formas de darte abundancia. Y él siempre escoge la forma que es mejor para tu crecimiento espiritual. Entonces, no limites al universo diciendo: tiene que venir de esta forma específica. Apenas sepas que va a venir, y estate abierto para recibir de la forma que venga. Ahora, existen 3 errores fatales que las personas cometen al hacer esta oración. Y si cometes alguno de ellos, anularás por completo el poder de las palabras. Primer error: hacer la oración y después quejarte durante el día. Te despiertas, haces la oración, sientes una paz maravillosa, pero a las 10 de la mañana te estás quejando de que no tienes lana, de que todo es difícil, de que nada funciona. Acabas de cancelar tu oración, porque la queja es un decreto al revés. Cada vez que te quejas, estás diciéndole al universo: no tengo, no tengo, no tengo. Y el universo responde: ok, voy a garantizar que sigas sin tener, ya que es eso lo que estás decretando todo el día. Segundo error: hacer la oración pero seguir actuando a partir del miedo. Ejemplo: haces la oración pidiendo abundancia divina, pero al día siguiente estás aceptando cualquier trabajo por desesperación, haciendo elecciones horribles por miedo a que te falte el dinero, rebajándote para ganar unos cuantos pesos. Florence decía: tu comportamiento es tu decreto real. Si actúas con miedo, estás decretando escasez, aunque tus palabras digan abundancia. Entonces, después de que haces la oración, necesitas empezar a actuar como alguien que confía en que la abundancia divina está en camino. Y eso no significa ser irresponsable. Significa ser paciente, meticuloso, selectivo. Significa no aceptar migajas. Cuando has decretado un banquete, tercer error: hacer la oración 1 o 2 veces y desistir cuando no ves resultados inmediatos. Florence fue muy clara sobre esto. Ella dijo que la oración necesita ser hecha por lo menos durante 21 días consecutivos. ¿Por qué? Porque toma 21 días crear un nuevo camino neural en el cerebro. Durante los primeros días, estás apenas preparando el suelo. Estás removiendo las malas hierbas de la duda, del miedo, de la preocupación. Es solo después de 14 a 21 días que la semilla realmente empieza a brotar. Entonces, si haces la oración 3 días y desistes, estás desistiendo exactamente cuando el milagro estaba a punto de suceder. Y hay un detalle técnico importante sobre los 5 minutos. Florence especificó: no es cualquier 5 minutos. Es específicamente cuando ya estás acostado, con las luces apagadas, listo para dormir. Porque si haces la oración y después te levantas para lavarte los dientes, checar el celular, ver otro video, perdiste la ventana, el poder está en que digas las palabras e inmediatamente comiences a deslizarte hacia el sueño. Es en este puente, en esta transición, que el portal se abre. Entonces, aquí está el protocolo completo que Florence enseñó. Te preparas para dormir normalmente, te lavas los dientes, te pones la pijama, haces todo lo que necesitas hacer. Entonces, te acuestas, apagas la luz, cierras los ojos y te das a ti mismo 5 minutos. En los primeros 2 minutos, solo respiras profundamente y relajas el cuerpo. Después, en los próximos 3 minutos, dices la oración, despacio, con intención, sintiendo cada palabra. Y después que terminas la última palabra, y así es, visualizas esa puerta dorada, ves la luz que se escapa y simplemente sueltas, entregas.
Duermes sabiendo que está hecho. Y aquí está algo que vas a hacer total diferencia en tus resultados. Florence enseñó una técnica llamada sentimiento de realización. Después de que dices la oración, antes de dormir, pasas 30 segundos sintiendo cómo sería despertar mañana con el problema resuelto, no visualizando, sintiendo. ¿Cuál sería la sensación en tu pecho? ¿Sería ligereza? ¿Sería gratitud? ¿Sería paz? Capturas ese sentimiento y te duermes envuelto en él, porque el universo no responde a tus palabras. Él responde a tus sentimientos. Cuando duermes sintiendo abundancia divina, te despiertas atrayendo abundancia divina. Si esta revelación está tocando algo dentro de ti, si estás sintiendo que finalmente encontraste la pieza que faltaba, tengo una petición. Este canal existe para traer las enseñanzas de Florence de vuelta a la vida, para compartir estos secretos que estaban olvidados en libros empolvados. Y cada súper gracias que envías es como una fe del tamaño de un grano de mostaza. Pequeña, pero poderosa. Porque con ese apoyo puedo continuar sumergiéndome en los manuscritos, traduciendo, revelando, compartiendo. Florence enseñó que cuando das con gratitud, abres la puerta para recibir multiplicado. Entonces, si esta oración va a cambiar tu vida, honra ese recibimiento con el botón Super Gracias. Está allí, justo debajo del video. Y que sepas que tu contribución no es solo financiera, es energética. Es tú diciendo sí para más revelaciones como esta. Ahora vamos a la parte más poderosa de todo esto. Florence no compartió solo la oración. Ella compartió las señales de que la oración está funcionando, porque en los primeros días puedes no ver cambios externos. Las cuentas aún están allí. La lana aún no ha llegado, y es fácil desanimarse. Pero Florence enseñó que existen señales internas que aparecen antes de las externas. Y cuando percibes esas señales, sabes que la manifestación está en camino. Primera señal, te despiertas más descansado, aun si duermes el mismo número de horas. La calidad del sueño mejora. ¿Por qué? Porque cuando haces la oración y sueltas la preocupación, dejas de gastar energía mental durante la noche. Tu cerebro finalmente puede descansar de verdad. Y cuando tu cerebro descansa, él funciona mejor. Empiezas a tener ideas mejores, a hacer elecciones mejores, a ver oportunidades que antes perdías. Segunda señal, sientes menos urgencia sobre la lana. Parece contradictorio, ¿no? ¿Estás haciendo una oración para abundancia divina y de repente te importa menos la lana? Pero Florence explicaba que esta es la señal más importante. Porque mientras estás desesperado por lana, estás emanando vibración de carencia. Y vibración de carencia atrae más carencia. Pero cuando haces la oración por varios días y empiezas a confiar de verdad que la divinidad está cuidando, te relajas y en esta relajación dejas de bloquear el flujo. Es como Florence siempre decía: tu barco llegó así que ya no te importó si él venía. Tercera señal. Sincronicidades empiezan a aparecer. Piensas en alguien y la persona te llama. Necesitas una información y ella aparece de la nada. Estás conduciendo y sin querer tomas un camino diferente y encuentras exactamente lo que necesitabas. Estas no son coincidencias, son confirmaciones del universo, de que entraste en el flujo, de que la oración está funcionando, de que la abundancia divina se está moviendo en tu dirección. Cuarta señal. Oportunidades surgen disfrazadas. Florence alertaba mucho sobre esto. Ella decía que cuando haces la oración pidiendo prosperidad,
El universo a veces responde ofreciéndote trabajo. No necesariamente lana cayendo del cielo, sino una chance de usar tus talentos de forma lucrativa. Y muchas personas pierden la manifestación porque están esperando ganar la lotería, cuando el universo está intentando darles un cliente. Entonces, permanece atento. Si después de hacer la oración, alguien te pide un servicio, alguien te ofrece una sociedad, alguien te indica para una oportunidad, no ignores. Es la oración siendo contestada. Quinto indicio. Empiezas a encontrar lana en lugares inesperados. Literalmente. Un vale de regalo que olvidaste en el cajón. Un reembolso de impuestos que no esperabas. Un billete de 500 pesos caído en el bolsillo de un abrigo viejo. Florencia nos enseñaba que estos pequeños hallazgos son entrenamientos del universo. Te está mostrando. ¿Ves? Puedo traerte lana de donde menos te lo esperas. Y cuando celebras estos pequeños regalos en vez de despreciarlos pensando, es solo un billete, abres el canal para regalos mayores. Y ahora, la transformación final. ¿Qué hacer después de que la oración empieza a funcionar? Porque esta es la prueba real. Mucha gente hace la oración, la lana empieza a llegar y dejan de hacerla. ¡Gran error! Florencia enseñaba que la oración de los 5 minutos no es una herramienta de emergencia, es un estilo de vida. Así es como mantienes el canal abierto permanentemente. Entonces, incluso después de que la lana llegó, incluso después de que tus cuentas están pagadas, incluso después de que te sobra, sigues haciendo la oración. ¿Por qué? Porque ahora estás construyendo no solo abundancia, sino estabilidad financiera. Estás creando un nuevo patrón permanente. Y aquí está el secreto que pocos entienden. La oración no cambia al universo, la oración te cambia a ti. Porque el universo siempre ha estado listo para darte abundancia, desde siempre. El problema nunca fue el universo. El problema siempre fue tu sistema de creencias, tus miedos, tus dudas, bloqueando lo que ya estaba disponible. Y cuando haces la oración diariamente por 5 minutos antes de dormir, estás reprogramando sistemáticamente esas creencias limitantes. Estás literalmente reconstruyendo tu identidad, de alguien que sufre con carencia a alguien que vive en abundancia. Florencia contaba una historia sobre una mujer llamada Guadalupe, que hizo la oración por 3 años consecutivos, todo santo día, 5 minutos antes de dormir. En los primeros meses, ella vio cambios financieros dramáticos. Deudas pagadas, lana entrando. Pero ella no paró. Ella continuó. Y en los años siguientes, algo aún más profundo sucedió. Ella paró de tener una relación neurótica con la lana. Ella no se quedaba ansiosa cuando gastaba. No se quedaba obsesionada cuando recibía. Ella desarrolló lo que Florencia llamaba conciencia de abundancia. Una certeza profunda, inquebrantable, de que no importa lo que suceda externamente, ella siempre tendrá lo suficiente. Y en este estado de conciencia, la abundancia no era más algo que ella buscaba, era algo que ella era. Entonces hoy, ahora, tienes una elección. Puedes ver este video, encontrarlo interesante y no hacer nada. O puedes decidir que a partir de hoy, en los próximos 21 días como mínimo, vas a hacer este experimento. Vas a tomar las palabras que te di, vas a escribirlas en un papel y 5 minutos antes de dormir, vas a hablar esta oración con intención, con fe. Y vas a dormir soltando, confiando, sabiendo que el universo escuchó. Y una última cosa que Florencia siempre enfatizaba: no le cuentes a nadie que estás haciendo esto. Al menos no en los primeros 21 días, porque este es un proceso sagrado entre tú y lo divino.
Y cuanto más guardas este secreto, más poder tiene. Deja que los resultados hablen por ti. Deja que la lana que empiece a llegar sea la prueba. Y cuando la gente pregunte cómo tu vida cambió, ahí sí puedes compartir el secreto. Pero solo después de que veas que funciona. Existen personas en este momento que ya decidieron hacer la oración esta noche. Estas personas son diferentes. Ellas no esperan la vida perfecta para empezar. Ellas no esperan tener certeza absoluta. Ellas simplemente actúan. Y son estas personas las que recibirán los resultados. Porque el universo no recompensa la intención. El universo recompensa la acción. Y la acción que te estoy pidiendo es minúscula. 5 minutos. Antes de dormir, por 21 días. Si eso es demasiado para pedir, entonces, sinceramente, la prosperidad que dices que quieres, no la quieres de verdad. Porque si la quisieras, lo harías. Entonces la pregunta es, ¿vas a hacerla? ¿O vas a ser más una persona que asiste, concuerda y no hace nada? Florencia decía que existe una ley espiritual llamada la ley del uso. Todo lo que no usas, lo pierdes. Y el conocimiento que acabas de recibir, si no lo usas en las próximas 24 horas, lo vas a olvidar. Va a volverse solo más un video que asististe. Pero si lo usas, si lo aplicas, este conocimiento se vuelve poder, se vuelve transformación, se vuelve lana real en tu cuenta. Y no es sobre creer en mí, es sobre que tú pruebes, hacer el experimento y dejar que los resultados te prueben a ti, porque la verdad no necesita ser defendida. La verdad solo necesita ser experimentada. ¿Qué color apareció en tu mente mientras veías este video? No fue aleatorio. Florencia enseñó que los colores son mensajes de tu yo superior. Comparte en los comentarios qué color viste. Y va a ser increíble leer todas las sincronicidades que van a aparecer, porque te garantizo que varias personas van a escribir el mismo color que tú. Y eso no es coincidencia. Es confirmación de que ustedes están vibrando en la misma frecuencia de abundancia. Deja tu color ahí abajo